Vamos a estudiar la tercera parte del libro de Isaías. Agradecemos a nuestra hermana Claudia por haber estado en la oración y a toda la familia Cabeza que estuvieron ahí conectándose y todavía siguen conectados. Gloria al Señor. Así que vamos a estudiar en esta noche el capítulo 6 y 7 del libro de Isaías. Gloria al Señor. Ahí tienen en sus pantallas las diapositivas. Espero que las alcancen a ver. Gloria al Señor. La tercera parte del libro de Isaías, capítulo 6 y 7. El capítulo 6, el llamamiento de Isaías. No lo vamos a leer en este momento porque vamos a ir leyendo en el momento preciso cuando vayamos estudiando cada versículo. Isaías, recordando un poco, llamado el príncipe de los profetas. Este hombre predicó 18 años antes de que Israel, el reino del norte, fuera llevado cautivo y también disperso por toda la tierra por los asirios. En su primer versículo, Isaías dice: vi yo al Señor. Dice que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Qué visión más espectacular esta de Isaías. Increíble. Dice, vi yo al Señor. Más adelante vamos a ver cómo fue la experiencia de Isaías. Esa fecha más o menos fue en el 740 antes de Cristo. Al parecer, Isaías ya había empezado a profetizar antes de su llamado, pero ahora recibía la visión de Dios y Dios lo estaba preparando directamente para dicha misión como profeta de Dios. Dios nos prepara antes de enviarnos a hacer una misión. Así, de esta manera tuvo la experiencia Isaías. Esta visión revela el asunto principal del libro, que es destacar la gloria, la majestad y la santidad de Dios. Diga amén. Dios es santo. La iglesia actual necesita de igual modo una visión de Dios para comprender y reconocerlo como el santo Señor y juez de todos. Ahora, no vamos a recibir esa visión si estamos nosotros enrolados solamente en el quehacer diario. Si solo estamos viviendo la vida, no vamos a tener nosotros ningún encuentro personal directo con el Señor. Debemos dedicar tiempo para orar, para leer la Biblia, para adorar al Señor. Y entonces Él nos va a revelar la misión que debemos de realizar. Al recibir esta visión, al igual que Isaías, nosotros recibiremos, fíjese bien esto, confesión sincera. Cuando Dios nos llama, inmediatamente debemos de ponernos en el estatus que estamos prácticamente. No lo merecemos. Y debemos de ser sinceros con el Señor. Señor, no soy digno de ti. Esa es la confesión sincera que cada uno de nosotros debemos de tener. No somos dignos del Señor. Ninguno de nosotros somos dignos. También la limpieza gloriosa que Dios hace en el ser humano cuando Dios nos permite acercarnos a Él y nosotros tenemos un encuentro personal con el Señor y nos capacita poderosamente. La capacitación poderosa de Dios con respecto a su voluntad y llamamiento. Debemos de anhelar este encuentro con el Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Para que Él nos revele y nos prepare para la misión que se nos va a encomendar. Cada uno de nosotros, hermanos en Cristo, tenemos ya una comisión.
que es conocida como la Gran Comisión. Más adelante vamos a ver ese tema porque aquí en el capítulo 6 se toca eso de la Gran Comisión. ¡Ay, qué bonito ese ángel! Este ángel es el serafín, que lo vamos a leer. Dice que por encima de él habían serafines, eran varios. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Ahí está. Ve ahí 6 alas. Cada ala, cada par de alas tenía su función. Estos ángeles casi nunca los dibujan, pero la Biblia declara que existen serafines que tienen 6 alas. Serafines significa ardientes. Son seres angelicales de un rango superior. No son cualquier angelito por ahí, ¿verdad? Que podemos decir, ay, mire el niño puro angelito. No es, ni siquiera parece a un niño bonito, que a mí me encantan los niños. A Valerie también le encantan los chiquitos. Pero chinearlos, ¿verdad? No, no de otra forma. Ser angelicales de un rango superior. Cada ser angelical tiene su función en el reino de los cielos. Yo sé que ustedes han oído las palabras serafín, querubín, arcángel. Veamos la clasificación de estos ángeles. Cada uno de ellos que usted ha oído en la Biblia o lo ha leído en la Biblia tiene una función. Y veamos esa clasificación de los seres angelicales. Ahí está el nombre, usted puede verlo en ese cuadro. Vamos a ver los que están aquí en casa. ¿Cuál es el primer nombre que aparece de ángeles ahí? No. ¿Cuál es el primero que aparece en el cuadro? Arcángeles. Vean el cuadro. Ah, es que no lo pueden ver ahorita porque ahí en el vivo va un poquito atrasado. Veamos ahí, familia, ¿ya les apareció el cuadrito? Todavía no. Sí, arcángeles. Arcángeles. Va, tengan el cuadrito porque lo voy preguntando. Dice que arcángeles significa superior. A ver, menciónenme el nombre de un arcángel. Gabriel. Gabriel y el otro Miguel, ¿verdad? Que son los mencionados en la Biblia. Por ahí hay otro, ¿verdad? Que no se menciona mucho. Pero el arcángel Miguel y el arcángel Gabriel son los ángeles superiores, llamados arcángeles, que enfrentan al mal, el mal, como el arcángel que luchó contra el príncipe de Persia en el tiempo de Daniel, cuando Daniel estaba haciendo su ayuno. Ahí había un arcángel. Ellos enfrentan el mal. Luego están los serafines, los que acaba de mencionar aquí el capítulo 6 de Isaías. Serafines significa ardientes. La función de ellos es adorar. Luego están los querubines. ¿Qué significa querubines, familia? Así como casi no se oyó, conocimiento. Proclamar la santidad de Dios. Y luego está el grupo de ángeles llamados tronos, que son los sirvientes del trono, los que están alrededor del trono del Señor, que es servir a Dios en su trono. Luego tenemos los otros, que todavía no les ha llegado ahí a ustedes, pero aquí van. El grupo de ángeles llamados dominaciones, que significa asignado, que es la función de él es variada. Lo que el Señor le dice, ve a hacer esto. Y luego está el grupo de ángeles llamados virtudes, que son servidores, que hacen hacer cumplir los milagros. Luego tenemos potestades, que su nombre significa poder para proteger y ayudar. Luego están los principados, que son, su significado es príncipe o gobernador, que su función es vigilar. Y luego tenemos los ángeles, llamados así nada más, un ángel del Señor, ¿verdad? Se me apareció, que es un mensajero, que es el que protege individualmente. Se cree por ahí que todos tenemos un ángel que nos protege. Así nada más es llamado ángel, un mensajero del Señor. Versículos 3 y 4. Santo, santo, santo. ¿Por qué aparece 3 veces santo? Porque esta es la perfección. Santo, normal. Santo, santo, un poquito más. Santo, santo, santo es perfecto. La santidad perfecta del Señor. Leamos versículos 3 y 4.
Y el uno al otro, hablando de los serafines, ¿verdad? Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. La pura presencia de Dios. ¿Qué estaban haciendo los serafines? Adorando. Era la función de ellos. La principal característica de Dios revelada a Isaías es su santidad. Por eso, santo, santo, santo. La principal característica de nuestro Dios. Perfecto. Él es santo. Ahora, ¿qué significa santidad? Significa la pureza del carácter de Dios. En este caso, ¿verdad? Santo, santo, santo. La santidad del Señor significa la pureza de su carácter, su separación del pecado y su oposición a todo lo que sea malo. Hoy les he puesto dibujitos, se dan cuenta, ahí está una Biblia abierta, ¿verdad? Gloria a Dios, para que no lo vean letras. La palabra santo denota dos significados, como lo hemos estudiado y predicado en la iglesia cuando nos hemos congregado. En primer lugar, cuando se le es aplicado directamente a un ser humano. Significa, si a usted le dicen, eres un santo, podríamos decir que sí, porque estamos apartados para el servicio del Señor, apartados para Dios. Es decir, que un teclado que se ocupa en la iglesia puede ser, decir que es un instrumento santo, sí, porque es un instrumento apartado para Dios. Si a usted le dicen santo, porque la palabra de Dios dice que hay que ser santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, santo significa apartado para Dios, un cristiano o servidor de Dios. Y el otro significado es el que se le aplica a la característica inapelable y perfecta de Dios. Santidad, perfección. Cosa que nosotros no lo vamos a lograr en esta tierra, sino que hasta que estemos reunidos con nuestro Señor Jesucristo seremos ya perfectos. Gloria al Señor. Dios nos hace un llamado a ser santos. En Primera de Pedro 1:15 podemos leerlo nosotros y dice de la siguiente manera, Primera de Pedro, vamos a ver si lo encuentro. Aquí está. Primera de Pedro 1:15 dice de la siguiente manera, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y eso lo dijo el Señor allá en Levíticos 11, 44 y 45. Dios lo dijo allá en Levíticos, sed santos porque yo soy santo. Y aquí Pedro lo vuelve a repetir. Es el llamado que el Señor nos hace a que seamos santos, apartados para Él. Y también que busquemos la santidad. Recuerde lo que dice Santiago. Sin santidad, nadie verá al Señor. Aquí se refiere a que nos alejemos del pecado, a ser limpios y puros. Dios no pide perfección, pide un poco de fidelidad y que nos apartemos para Él. Eso es lo que pide el Señor. Necesitamos ser limpios. En los versículos 5 y 7, en este momento no lo vamos a leer, pero Isaías dijo, Señor, pero ay de mí que he visto tu rostro, que soy un pecador de labios inmundos. Isaías no se sentía merecedor de estar ante la presencia del Señor. Y por eso necesitaba ser limpio, igual que usted y yo, necesitamos ser limpios. Cuando Isaías contempló la santidad perfecta de Dios, comprendió al instante su impureza e imperfección, actitud que todo creyente debe de tener. Dígame. Amén. Debemos acercarnos al Señor reconociendo que Él es santo y que nosotros somos imperfectos y que necesitamos ser limpios por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El creyente debe reconocer que sin el lavamiento con la sangre de Cristo estamos sucios. Solo es un pequeño estornudo, no se preocupen.
También reconoció las consecuencias de ver cara a cara a Dios. En Éxodo 33:20 vemos esta experiencia de uno de los patriarcas. Para ser más específico, Moisés, ¿verdad? Pero Dios le permitió ver nada más una silueta de su presencia. Vea aquí usted Isaías, verlo cara a cara. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Él dijo, hoy sí voy a morir, porque el ser humano no soporta ver al Señor. Por eso cuando Cristo venga por su iglesia, este cuerpo será transformado para poder gozar de la presencia del Señor. Dios limpió su boca y corazón y lo hizo digno de permanecer en su presencia. Solo con la limpieza de boca y corazón y de todo el ser podemos permanecer en la presencia del Señor. Hoy en día, por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, todo creyente puede acercarse a su presencia. Solamente si hemos aceptado el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y hemos recibido a Jesús en nuestro corazón como Dios y Señor. Aquí viene la gran comisión, versículo 8 al 12. Aquí sí lo vamos a leer. Dice así: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Ahí está el Señor preguntando, ¿quién va a ir? Isaías dice yo. Esa misma pregunta nos hace el Señor ahora. ¿Quién de todos ustedes va a ir a predicar? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Siguiendo el ejemplo de Isaías, aquí estoy, Señor, yo voy. No dijeron amén los de casa, pero esa debe ser nuestra respuesta. Señor, yo voy a ir a predicar. Solamente después de haber sido purificado, Isaías fue facultado como profeta. Vea usted, el Señor lo limpia, le quita su pecado, y entonces el profeta puede decir, yo voy, Señor, después de la pregunta. Pero si no hemos sido purificados y limpiados, difícilmente vamos a decirle, Señor, aquí estoy, yo voy. Debemos de ser purificados y limpios para poder ir a predicar su palabra. Este pasaje nos recuerda a los creyentes la gran comisión de Mateo 28, 19 y 20, de proclamar el evangelio de salvación a todo el mundo. Amado hermano, hay que predicar su palabra. Gracias, esposa mía. Los creyentes debemos responder al llamado de la gran comisión de igual forma que respondió Isaías. Díganlo aquí en casa, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Ya voy a ver si es cierto, se van a ir a predicar. O en sus muros, ¿verdad? Que estén predicando ahí, poniendo texto, aleluya. Cumplir la misión no sería fácil para Isaías. Tampoco va a ser fácil para nosotros los creyentes. Va a haber oposición, va a haber gente que se va a burlar de porque andamos predicando, porque somos creyentes, pero eso no debe de detenernos. Y aquí en los versículos 11 en adelante, Isaías estaba recibiendo una expresión de desánimo, podríamos decir, porque decía o dice el versículo, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin moradores. Es decir, Isaías iba a predicar, pero nadie le iba a escuchar.
Nadie iba a ver las consecuencias de lo que estaba predicando. Podría Isaías en ese momento decir, entonces, ¿para qué les voy a hablar, Señor, si no se van a convertir? La misión no va a ser fácil tampoco para nosotros los creyentes. Muchos van a creer, pero muchos no van a creer, pero eso no debe de desanimarnos. Igual que Jeremías, el profeta Jeremías predicó por más de 40 años. ¿Y cuántos se le convirtieron a Jeremías? Ni uno. Pero Isaías cumplió el llamado que Dios le hizo. Rechazo e indiferencia al mensaje, oposición, el no arrepentimiento, alejarse del Señor serían algunas de las cosas que Isaías experimentaría. O sea, iba a tener desaliento cuando él fuera a predicar, pero no se detuvo. Dijo, yo voy a ir, Señor, aunque no me hagan caso, yo voy a ir. De igual manera, la misma experiencia de Isaías enfrentaremos los que llevemos el mensaje de salvación hoy en día. Habrá oposición. Vamos a predicar y muchas veces nadie se va a convertir, pero eso no nos debe de detener de predicar su palabra. Yo sé que en su casa usted está diciendo amén, como aquí en casa todos están diciendo amén. Amén. Aleluya. La simiente santa, versículo 13. Leámoslo. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa, el remanente del Señor. Por eso hay una foto de una niña o niño israelita, ahí ustedes pueden verla. La simiente santa, siempre habrá un remanente que no se va a contaminar, un remanente que sí va a obedecer al mensaje del Señor. Dios alentó a Isaías que un pequeño remanente creería y sería preservado. La palabra de Dios dice que nunca va a regresar vacía. Y lo dice aquí en el libro de Isaías. La palabra de Dios no regresará vacía. Por lo tanto, el trabajo que usted y yo debemos de hacer es predicar la palabra del Señor. Pastor, pero yo no puedo predicar, yo no me sé las citas bíblicas, no sé a dónde ir. Primero, usted puede predicar con su testimonio. Publíquelo en Facebook, como hizo mi esposa y como han hecho muchos de ustedes. Publique las maravillas del Señor y de esa manera usted está predicando. La palabra de Dios nunca regresará vacía. Siempre habrá fruto. Por uno que se convierta, debemos de predicar. Y como lo decía Isaías 55, 10 al 11, ahí dice que la palabra de Dios no quedará vacía. Y en Lucas 15, 10 dice que por un pecador que se arrepienta, por uno, habrá fiesta en los cielos. Por lo tanto, hay que predicar. Con uno que se convierta, habrá fiesta en los cielos. Gloria al Señor. Una profecía más aparece aquí en estos versículos sobre la salvación de Judá. Se vierte en este versículo del capítulo 6 de Isaías. Estamos hablando del versículo 13, del remanente, de la simiente santa. Profecía aplicada de igual manera a la iglesia de hoy. Dios levantará un remanente santo y permanecer fiel a él y a su palabra, tanto de Judá como de su esposa, es decir, la iglesia. Gloria al Señor. Aquí hemos finalizado el capítulo 6. Permanezca conectado. Viene ahora el capítulo 7. ¿Ven esos muñequitos? Ahí está Isaías y está el rey Acaz. Ese es el título del capítulo 7. Mensaje de Isaías al rey Acaz. Ya están viejitos ahí en esa foto, ¿verdad? Isaías y el rey Acaz. Primero veamos algunos conceptos que se miran aquí en el capítulo 7. Dice, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Desde ya está diciendo aquí que no hubo victoria de Israel sobre Judá. Poniéndolos un poco en contexto. Acaz, rey de Judá. Recuerde usted que Judá
era la parte sur, el reino del sur, uno de los dos reinos en que se había dividido el pueblo de Dios. Israel se había dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se llamaba Israel y el reino del sur se llamaba Judá. Acaz era el rey de Judá, reino del sur, entre el 734 y el 715 antes de Cristo. Quiere decir que Acaz experimentó ¿cómo se llama? La invasión de Asiria a sus vecinos. Él era el rey, mientras en el 722 Israel, el reino del norte, estaba siendo conquistado y luego disperso por los asirios. Ese es Acaz. Luego Sear-Jasub. Esto aparece en el siguiente versículo y dice: vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile: guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Racín y de Siria y del hijo de Remalías. Para que ustedes sepan por qué está ese nombre, Sear-Jasub significa, este es el hijo mayor de Isaías, y significa un remanente volverá. Y está hablando, haciendo referencia al versículo 13 del capítulo 6, que habrá un grupo que sí va a hacer caso, que sí va a obedecer al llamado del Señor. Por eso el nombre del hijo mayor de Isaías, Sear-Jasub, ya era una profecía ese nombre, un remanente volverá. Y Dios le dice a Isaías: ve con tu hijo al estanque que está ahí arriba, ese acueducto del estanque que abastecía de agua a la ciudad de Jerusalén. Dos tizones. ¿Quiénes son estos dos tizones? Ya lo mencionó ahí Isaías en el versículo 4 del capítulo 7. El primer tizón es Resín, rey de Siria, en la época de Remalías. Remalías significa a quien Jehová adorna. Él era el rey de Israel, es decir, el reino del norte, también conocido como Efraín. Si ustedes se dieron cuenta, ahí leímos en el versículo 2, dice: y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. ¿Quién era Efraín? Era el reino del norte, conocido como Israel, también conocido como Damasco. Es decir, el rey de Israel se había juntado, digámoslo así, con Resín, que era el rey de Siria. Siria e Israel, es decir, el reino del norte, se unieron para atacar a Judá, que era el reino del sur. Veamos lo que sigue más adelante. Peca era el rey de Israel, es decir, era hijo de Remalías. Este Peca se alió a Siria para atacar a Judá. ¿Quién era Judá? El reino del sur, conocido también como Benjamín o como Jerusalén. Después del 722, del año 722 antes de Cristo, todo a lo que se refiere cuando dice Jerusalén se está refiriendo directamente al reino del sur, es decir, Judá, el que fue llevado cautivo por 70 años a Babilonia, el reino del sur. Bueno, sigamos. Hay un pequeño mapa, tal vez no alcanzan a ver, pero la parte celeste es el reino de Israel, el reino del norte. Y la parte mostaza o amarillo oscurito es el reino de Judá, conocido como el reino del sur o Jerusalén. Ahí aparece Jerusalén en el reino de Judá, también conocido como Efraín, como Benjamín, porque Judá y Benjamín fueron las dos únicas tribus que se quedaron en el reino del sur.
Las otras 10 tribus formaron el reino del norte, conocido como Israel. Fecha de esta profecía: en los días del rey Acaz, que era el rey de Judá, los reyes de Israel, que era el reino del norte, y Siria atacaron a Judá. Judá era el reino del sur. Ahí está. Esta fecha ya la dijimos que era más o menos en el 734 al 715. Estamos hablando de esta profecía. Isaías le dijo al rey Acaz que confiara en la liberación de Jehová, pero Acaz, en vez de esperar en Jehová, pidió ayuda al rey de Asiria. Mire qué tremendo este rey Acaz. Dios le dice a Acaz a través de Isaías, versículo, vamos a ver, versículo 4, 7:4 de Isaías. Y dile, aquí Isaías le está diciendo a Acaz, dile, guarda y repósate. Es decir, estate tranquilo, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín, es decir, Siria con Israel, el reino del norte, es el mismo Efraín, y con el hijo de Remalías, que era Peca. Pero el Señor le dice a Acaz, guarda, repósate, no temas, ni se turbe tu corazón. Pero Acaz, en vez de estarse tranquilo y de no tener miedo, buscó ayuda con el rey de Asiria. Asiria era enemigo de Siria, todavía no era un solo país. Asiria y Siria eran enemigos. Más adelante Asiria conquista Siria y conquista también el reino de Israel, el reino del norte, y se convierte en la más grande potencia de ese entonces y los más sangrientos. Pero aquí todavía Asiria no era tan poderoso, porque Siria y Asiria eran 2 vecinos que se odiaban. Viene Israel, el reino del norte, y hace una alianza con Siria. Viene Acaz, el rey de Judá, y hace una alianza con Asiria. Y se enfrentan. ¿Quién ganó? Lo dice el versículo 1 de este capítulo. Dice, al final dice, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Ahí vio, subieron contra Jerusalén. ¿Contra quién subieron? Contra el reino de Judá, el reino del sur. Algo trabadito, pero ahí estamos. Pero Acaz no hizo caso, como muchos de nosotros hoy en día no hacemos caso, ¿verdad? Lo que el Señor nos dice, que Dios nos perdone. Judá saldría vencedor de este ataque. Ahí lo podemos leer en 2 de Reyes 16, 5 al 18, y en 2 de Crónicas 28, 16 al 21. Más tarde, Dios enviaría a Siria y a Babilonia para devastar al país. El reino del norte, es decir, Israel, Samaria o Efraín, que es el mismo, en el 722 a.C., fue llevado cautivo y disperso por Asiria. El reino del sur, es decir, Judá, Jerusalén o Benjamín, fue llevado cautivo en el 586 hasta el 536, 70 años antes de Cristo, por Nabucodonosor, es decir, por Babilonia. El plan de salvación, aquí en el capítulo 7 está el plan de salvación. Dios preservaría un fiel remanente del pueblo para llevar a cabo su plan de salvación. De ahí el nombre de Sear Jasub, ya lo leímos, ¿verdad? En el versículo 3 está. Esa ya era una profecía. El nombre de este hijo mayor de Isaías ya era una profecía de que el Señor tenía un plan de salvación para su pueblo, para el remanente fiel. Israel fue disperso y a la mezcla de ellos, estamos hablando de las 10 tribus, ¿verdad? Estamos hablando del reino del norte. Israel fue disperso y la mezcla de ellos, la mezcla de Israel con los pueblos paganos se le llamó samaritanos, que ya en el Nuevo Testamento nosotros vemos ahí al Señor Jesús platicando con una samaritana, ¿verdad? Y está también el buen samaritano, la parábola del buen samaritano. Entonces ya aparecen los nombres de samaritanos ahí. ¿De dónde salió eso? De la mezcla de Israel, el reino del norte, con los pueblos paganos, porque Israel fue disperso y lo que hicieron fue mezclarse con todos los pueblos paganos a su alrededor.
A pesar de la negativa de Acaz de consultar a Dios, versículo 12, Dios tenía un plan de salvación de su pueblo. El versículo 12 dice así, mire, y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Es decir, no voy a pedirle al Señor que me ayude. Cuando Isaías le había dicho, no, tranquilo, Dios te va a ayudar. No, no voy a pedir, no le voy a pedir ayuda a Dios. Pero en el 14 está el plan y dice así, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aquí ya está una profecía de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Desde ahí está el plan de salvación de su pueblo y de nosotros como injerto. Así dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y así lo vimos en la predicación del sábado, que nuestro hermano Mario Campos lo dijo. Somos injertados, pero somos pueblo de Dios y estamos en ese plan de salvación desde que el Señor dijo, hagamos al hombre, hagamos, ya había un plan. Y aquí se lo está declarando a Isaías. Voy a enviar a mi hijo, una virgen lo va a concebir y su nombre va a ser Emmanuel, Dios con nosotros. Nada es más triste para Dios que la desconfianza y la incredulidad. Acaz no confió en el Señor, no le creyó a Isaías, no le creyó a Dios. Eso sí pone triste al Señor. Una virgen concebirá, su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Ya lo leímos. Para finalizar, hermanos, en los últimos versículos aparece detallado los efectos de no confiar en Dios. Acaz al final tuvo un desenlace terrible. Serían otros estudios, ¿verdad? Los reyes, el libro de los reyes y ver el actuar de cada uno de los reyes. Así que por no confiar en Dios, ¿qué le iba a pasar? El juicio los alcanzará. Versículo 18. Y así dice, y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Significa, les va a llegar calamidad. El juicio los va a alcanzar. El pecado siempre traerá efectos desagradables a nuestra vida y a nuestro derredor. Y ahí usted lo puede leer en los últimos versículos del capítulo 7. Siempre, hermanos, el pecado, el no confiar en Dios, el entregarnos a la vida sin Dios, traerá efectos desagradables. Y si morimos sin Dios, ahí está un dibujito. Nos espera el lago de fuego. Así que confiemos en el Señor y permanezcamos fieles. Señor, te damos gracias. Eres grande, eres hermoso, Señor. Tú eres poderoso. Gracias, Señor, por tu bendición. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Gracias por este estudio que nos has permitido tener. Bendigo la vida de mis hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor, en cada momento de nuestra vida a ser obedientes a ti, a escuchar tu palabra y a obedecerla. Señor, queremos estar contigo en el final de los tiempos. Queremos ser arrebatados, Señor, cuando vengas por tu iglesia y gozar de la boda del Cordero y de esa gran cena, Señor. Ayúdanos a permanecer fiel. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por este estudio. Gracias porque no hay duda que tú has hablado, Señor, a nuestras vidas. Glorifícate. Gracias, Señor. Una vez más, Señor, protégenos, sánanos, consuela, resuelve problemas, provee trabajo en el nombre de Jesús. Amén.